Gracias a esto vamos a revisar hoy día, según sus sílabos, el tema paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los contenidos que tenemos que desarrollar en esta tarde? Los contenidos están elaborados justamente para que ustedes, con esta imagen, se identifiquen como protagonistas frente a un evento que puede salvar una vida. El otro punto es manejar en forma uniforme los criterios actuales de RCP. Por eso vamos a conversar algo sobre la definición, hacer la diferencia entre muerte clínica y muerte biológica, también el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio y la respuesta o solución que se llama RCP o la reanimación cardiopulmonar, que hay dos niveles, el nivel básico y el nivel avanzado. Justamente para esta semana tenemos también una práctica de RCP básico y avanzado. Por eso sugerí, al grupo de práctica que venga ya con una lectura previa para poder intercambiar opiniones. Bueno, entonces, decíamos por letras rojas que es la máxima emergencia. Por lo tanto, no tenemos el tiempo disponible para sospechar qué hacer, siempre y cuando sepamos, para la redundancia, cuáles son los criterios del paro cardiorrespiratorio. Quizá es considerado como una de las principales causas de fallecidos en pacientes adultos, pero también hay que tener en cuenta que la estadística puede subliminarse o hacerse subestandarizada, sobre todo cuando no tenemos el registro de los casos. Son los casos que llegan a la hospitalización, o un centro médico, o un consultorio, o un lugar presencial, mejor dicho. ¿Cuántos paros cardiorrespiratorios ocurrirán intradomiciliarios y nunca se supo que ocurrió de esa manera? Por otro lado, esta situación puede obedecer a cuadros clínicos de pacientes de novo, como cualquiera de nosotros en este momento, o pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada. Entonces, el paro cardiorrespiratorio puede ocurrir como parte de la evolución natural de la enfermedad. En este sentido, debemos entender que las estadísticas pueden ser variables, como ustedes pueden apreciar a nivel internacional. Existen muchas instituciones encargadas de valorar esta cantidad de casos de paro cardiorrespiratorio, Sin embargo, acá lo esencial es que sea a cabo en el extranjero, el tiempo de atención del paciente es fundamental. ¿Cuál será la definición de paro cardiorrespiratorio? La palabra paro significa detención. Hacemos una pausa. ¿Ahí está el compañero? ¿Sí? ¿Vamos a pasar? ¿Sí? Decíamos entonces que tener un amparo significa detención, el cese, el alto, de una función muy importante, como mencionamos la semana pasada en la historia clínica, el aparato cardiopulmonar. Cuando hablamos de corazón, hablamos de pulmón. Cuando hablamos de pulmón, hablamos de corazón. No independientes, porque eso nos va a llevar a prevenir muchas complicaciones. Entonces, es la detención, la interrupción de forma súbita, una brusca e inesperada, justamente está en rojo. ¿De qué? De lo que es la circulación, todo el pasaje de la sangre a través de nuestra economía del ser humano, que hace el esfuerzo de la bomba del corazón, la bomba cardíaca, y por ende también la respiración. Es decir, de un momento a otro, en forma espontánea, como puede ocurrir en cualquier circunstancia en cualquier lugar. Pero el otro detalle está en rojo también, que es reversible. Si no es reversible, estaríamos hablando de defunción, fallecimiento. Bueno, es reversible. Entonces, cuando alguien identifica un paro cardiorrespiratorio, cuando alguien atiende un paro cardiorrespiratorio, tiene que tener en la mente que va a ser reversible. Y con esa motivación, tomar todas sus energías y competencias para poder tener el éxito correspondiente al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay función circulatoria, simplemente la hemoglobina no transporta al pasajero. ¿Cuál es el pasajero? Oxígeno. El oxígeno es esencial para la vida, obviamente, Y justamente
tanto en orden mundial, vitales, corazón, cerebro, riñón, entre otros. Y si no, ocurre lo que llamamos la muerte clínica. Y si esa cosa continúa, terminamos en la muerte biológica. ¿Alguien sabe qué es la muerte clínica y qué es la muerte biológica? ¿Yo medicina legal? ¿Qué? Hagamos un paréntesis. ¿Está haciendo medicina legal? Hagamos una pregunta en medicina legal. 4 minutos algo así era. ¿Te acuerdas? ¿Qué es la muerte encefálica? ¿Cómo se diagnostica y qué trámite se debe realizar para definir la muerte encefálica? Algunos llaman muerte cerebral también ya. A ver, uno la ve, por favor. Hagamos un ejemplo. Es el caso de un ser humano que tuvo un accidente de tránsito con T grave, ¿no? Y que de repente tiene un deterioro importante de la función neurológica, es decir, está en un coma profundo. Sin embargo, el latido cardíaco y la respiración aún funcionan por ser una actividad autonómica. En este caso, el paciente ya no tiene reflejos, ¿no? Ya no hay reflejos. Hay pruebas importantes que se realizan y se determina que hay muerte encefálica. Entonces, hagamos el ejemplo de que el paciente es detectado así y se realiza el proceso. El proceso es realizar una junta médica. La junta médica, en caso de emergencia, participa, como son pacientes privados, está el médico de shock trauma, está el jefe de la guardia, el médico neurólogo o neurocirujano, y se identifica en un formato especial ya diseñado, ¿no?, por la institución, que se constata la muerte cerebral, ¿no? Hoy día estamos 18 de agosto, 4:30 de la tarde, constante. Muy bien. Entonces, el paciente está conectado a ventilación mecánica, ¿no? Tiene todas las vías, con medicamentos, ¿no? Y aparentemente como si el paciente estuviese respirando y su corazón latiendo. ¿Correcto? Entonces hay que explicarle a la familia que es una actividad autonómica. Es más, hay un grupo de pacientes con muerte encefálica que pueden o no ser candidatos para donación de órganos. Entonces, es un tema ya aparte. Pero vamos al tema de la muerte encefálica. Entonces, usted tiene que hacer certificado de función. Y aquí viene la pregunta de medicina legal. ¿Todos saben llenar el certificado de función? ¿Es una causa básica? ¿Es una causa terminal? La causa básica es la enfermedad de fondo. Por ejemplo, un paciente puede tener cirrosis hepática avanzada. Y la causa terminal puede ser una neumonía, ¿no?, por la cual el paciente ha fallecido, por decirlo así. Pero vamos volviendo al tema de muerte encefálica. Si el paciente en el acta de muerte encefálica dice 18 de agosto, 4:30 de la tarde, pero el paciente sigue conectado al ventilador, y está ahí el 18, está el 19, y el 20 a las 3 de la madrugada ya cesa la función cardíaca y respiratoria. En el certificado de función, ¿cómo está consignada la fecha de función? ¿El 18 de agosto o el 20 de agosto? A ver, vamos. ¿Quién está de acuerdo el 18? ¿Quién está de acuerdo el 20? Creo que el 20. Según la ley, hay una ley de muerte encefálica, ustedes pueden leer, todo está publicado. Se anota en el acta de función, el certificado de función, la fecha del acta de muerte encefálica. En este caso sería 18 de agosto, 4:30. ¿Correcto? Muy bien, cerramos el punto de medicina legal. Bueno, dicho esto, entonces vamos a diferenciar entre la muerte clínica y la muerte biológica, ¿no? Porque aquí no pueden confundir un término con el cual. Bio significa vida, ¿cierto? A ver, acá está la diferencia. Usted ve en este lado, la muerte clínica es el paciente que detiene todas sus funciones. Es el paro per se. Es el paro. Y que se puede permitir por lo menos los primeros 4 minutos. ¿Por qué? A ver qué dice su libro de patología de Robbins Cotram, ¿no? Robbins Cotram. ¿Qué dice? ¿Por qué 4 minutos?
Es el tiempo promedio que las células resisten el estado de hipoxia. Se produce un daño importante. Entonces, no hay lesiones y se puede revertir. Por ejemplo, acá, el paro. Esta es una forma de paro que vamos a ver en el trazado que se llama, ¿no? Esa historia. Entonces, tenemos esos 4 minutos fundamentales para practicar las maniobras del RCP. Miren, ojo, los 4 minutos, no olvidar. Algunos dicen que puede ser un poco más, pero el problema está de que si pasa a los 10 minutos, sí o sí, y hay una muerte encefálica, o sea, hay una lesión ya irreversible, ¿no? Y ya se convierte entonces en muerte biológica. Es el adiós a este mundo. Es decir, ya no hay reversibilidad. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que el paciente candidato al RCP justamente son las causas que te llevan, entre comillas, a la muerte clínica, o sea, el cese de las funciones. O sea, se puede revertir. Decíamos entonces que frente al problema siempre hay una solución. Y la solución es la reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP. Entonces, es un conjunto ya estandarizado del 1, 2, 3, 4, 5, 4, todos los procesos establecidos, aceptados universalmente. ¿Para qué? Para, en esa secuencia, tratar el paro cardiorrespiratorio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el paciente viene a estar en muerte clínica, por decir así, vamos a sustituir esa función del corazón como bomba, ¿no? Por ejemplo, si el paciente en este momento ocurre, ¿no?, un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente hacemos las compresiones, y con esa compresión estamos simulando, sustituyendo la función del corazón como bomba. Si está el paciente en sala de operaciones a cielo abierto, una cirugía cardíaca, hace paro, ¿qué hace el cirujano? Hace el masaje del corazón en sí. ¿Correcto? ¿No? Y luego se va a restaurar la función respiratoria y obviamente el RCE, restitución de la circulación espontánea, que está dentro del flujo de material que se les va a dar para el manejo del RCP en la práctica. Bien, entonces la idea es evitar que los pacientes no fallecen, ¿no? Y ustedes pueden apreciar en la imagen, justamente tenemos a 2 reanimadores. Una persona que se encarga de las compresiones, sustituyendo la función del corazón como bomba, y otra persona que se encarga de las ventilaciones. Vamos a detallar más adelante qué consiste de eso. Y la primera fase, justamente, es el revenimiento de la vía aérea, que también vamos a demostrar antes. Entonces, importante conocer que hay 3 condiciones para valorar e identificar si estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Primero, el paciente no responde, es decir, no hay un estado de conciencia basal. El paciente no responde, y para eso hay una maniobra. En segundo lugar, el paciente respira mal, jadea o boquea, como le dicen, ¿no?, o simplemente no respira. Y en tercer lugar, la manifestación del latido cardíaco quiere decir que no hay pulso periférico. Básicamente los principales, el pulso carotidio y otros también, ¿no? Entonces, no responde, no respira o respira mal, agónico me refiero, y no hay pulso periférico. Son 3 condiciones. Y por ahí entonces vamos a buscar el primer apoyo, que se llama el SVL, que es en inglés soporte vital de vida. Bien, entonces existen varias fases en las cuales de forma general activamos la llamada cadena de supervivencia. ¿Qué es una cadena? A ver, ¿quiénes tienen cadena? ¿Qué es una cadena? Una secuencia. Una secuencia de eslabones, uno tras otro, ¿no? Como la canción, ¿no? Me rompió la cadenita, ¿no? Entonces, acá tiene una secuencia que no se puede romper, así de simple. Y se inicia con lo principal, las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas es el punto cardinal del RCP. Justamente lo ideal es que todos, absolutamente todos, sepamos realizar las compresiones torácicas. Más adelante diremos, pero doctor, falta la ventilación, no importa, con compresiones es más que suficiente.
No, se murió porque no le hice la ventilación. No te preocupes, manos libres se llama eso. O sea, es compresiones torácicas, ¿no? Y no cualquier compresión, de alta calidad. Y para eso tenemos 5 criterios. Compresiones de alta calidad. ¿Ya? De alta calidad, para que no se olviden. ¿Ya? Ya está. Hola. La intención es que cuando se realiza la activación de la cadena de supervivencia y las compresiones de alta calidad en niños, adultos, infantes, lactantes, es que paralelamente estamos agenciándonos o buscando de un DEA. ¿Qué es un DEA? Desfibrilador automático. Desfibrilador externo automático. Desfibrilador porque hace una descarga eléctrica. Externo, pues, fuera del paciente. Y automático, ¿por qué? Porque la máquina hace todo. Usted no va a colocar los electrodos. Y la máquina, tan maravillosa creación que han hecho los inventores, identifica si es choqueable o no choqueable. ¿Ya? Entonces aquí viene, por ejemplo, la interrogante, y a veces vemos en cualquier medio de comunicación masivo. Todos los pacientes en paro cardiorrespiratorio son meritorios o requieren defibrilación. No. Y la intención de esta tarde es justamente verificar qué pacientes son los que van o no a realizar la defibrilación. ¿Muy bien? Puede quedarse, ¿no? Entonces, la intención también es que apoyemos la ventilación y la respiración lo más pronto posible. Esto es lo importante, jóvenes. Entender cómo actuar en equipo. A ver, si nosotros estamos acá en este grupo y sabemos que vamos a compartir actividades de teoría cada semana, podemos organizarnos, ¿no? Para de repente alguien de la universidad o del pabellón A o B hay un paro, sepamos cómo identificarlo. Podemos capacitar 10 chicos que hagan ventilación, 10 chicos la vía aérea, 10 chicos que hagan compresiones, 10 chicos que dirijan. Pues cada uno es su líder en su equipo de acuerdo a como corresponde. ¿Esencial o no? Claro. Así, por ejemplo, los simulacros tendrán un poquito más de éxito. Preparados. Entonces, saber trabajar en equipo. Es el soporte básico. ¿Por qué soporte básico? Porque lo puede realizar cualquier persona lego. ¿Qué es una persona lego? Cuando decimos lego nos acordamos de los básicos, ¿no? Entonces, la persona lego es cualquier persona, no necesariamente que sepa algo de salud, de cualquier ocupación, cualquier persona a pie, como le llamamos. Entonces es lo esencial, ¿no? Entonces, esa promoción se debe hacer cotidianamente en los mensajes publicitarios, en la televisión, en el radio, en los periódicos, ¿no? Para que la gente sepamos y cuánta oportunidad puede tener una persona que hace un paro cuando el paro es presencial. Hagamos un ejemplo. En este momento les tiene un paro cardiorrespiratorio. Hacemos las compresiones. Pues necesitamos un desfibrilador. ¿Dónde está el desfibrilador más cercano en este lugar? ¿Alguien sabe? Y está cargado todavía. ¿Dónde está? El viernes me informaron que hay uno en el tópico de enfermería. ¿Sí? Salí, va corriendo y trae el desfibrilador. ¿Cierto? Qué importante conocer. Tenemos otro que es nuestro laboratorio que vamos a utilizar el día de mañana, por ejemplo, y el pasado y el otro día, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo actuar en equipo? ¿Qué pasaría si, volviendo al ejemplo, ¿no? El paciente presenta un paro cardiorrespiratorio y tenemos que trasladarlo a otro lugar? Entonces, el tiempo nos va a ganar. ¿Bien? Bueno, básicamente son las primeras imágenes que nos hablan de motivación. Miren, jóvenes, esta es una cadena de supervivencia, un eslabón tras otro. Yo quiero que rápidamente lo revisen, porque esta es una imagen antigua. Estamos hablando de 2005, 2010, hasta 2015 inclusive.
Miren el telefonito, ¿cómo cambió el telefonito? Y lo que sí no ha cambiado es esto, las manos enlazadas, las manos que salvan vidas, ¿no? El desfibrilador y el soporte. Esto ha evolucionado y lo que se maneja actualmente, bueno, hasta este año, salvo que haya un cambio en el grupo, es esto. Esta cadena era para intra y esta cadena en general. Esta cadena ya divide la cadena de supervivencia en paro cardiorrespiratorio intrahospitalario en la parte superior y en la parte inferior la cadena para paro extrahospitalario. ¿Ven la modernidad acá? El celular. ¿Cierto? No dice marca, sí, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Hablemos en primer lugar del extrahospitalario, es decir, en qué consiste la cadena de supervivencia si ocurre un paro en cualquier lugar fuera de un centro de salud, hospital o institución. Es decir, puede ser en el parque, en una reunión social, en una cancha deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy triste ver que cuando hay un paro, ¿no? Yo no he visto en televisión, ¿no? Un jugador de fútbol hace paro y lo primero que hace, sacan un polo y tiran aire. Aquí se paro. O si no, todo el mundo grita, un desfibrilador, y nadie se compresiones. Es más, cuando yo desfibrilador, pues no era desfibrilable, era otro tipo de parada cardíaca. Entonces, hay mucho desconocimiento desde ese punto de vista. Lo primero consiste en la activación de las respuestas de emergencia. Y esto vamos a detallarlo en la práctica en los próximos días. A ver, pregunto, ¿cómo está formado el sistema de emergencias acá, en esta localidad? Mejor dicho, si ocurre un paro, ¿a quién llaman? ¿A qué números? Sí. Si quieren tener los números, en el laboratorio está pegadito. En el laboratorio 8, en el 6, está pegadito, hay todos los números. El número de bomberos, del SAMU, de la policía, de salud, de ministra. Bueno, ahí tienen los números. La pregunta es funcional o no es funcional? No es como en las películas, 911 dicen. Ya te están diciendo por radio en la central lo que tienes que hacer. Identifique, sí señor, está inconsciente. A ver, pero dice pulso, respira, ya, es una compresión, le pongo una mano y te vas dirigiendo. Pero la ambulancia está en camino. Otro sistema. Así como hay el código de paro, hay código ITUS, ¿no? Para SB, ¿no? Y código cardio también, que sirve para el infarto de miocardio. Ojalá que algún día en el sistema de salud también incluya esto, ¿no? Entonces, activamos la respuesta a la emergencia. Eventualmente, ¿qué hacemos? Y si conocemos esto, quien va a atender las compresiones o va a atender el paro, a cualquiera de las personas, ¿no? Designa, por favor llama al SAMU, por favor llama a salud, por favor llama a la policía. Entonces ya se encargan de llamar, por eso dicen celular, ¿no? Pero tiene que ser un sistema que funcione. Ahora sí, aterricemos, dijo uno. ¿Qué pasa cuando hay un herido? No solamente paro, un herido nada más. En la calle, un accidente de tránsito, un asalto, y luego pero se cayó alguien de la escalera, qué sé yo, cayó de un poste un trabajador X. ¿Qué es lo que pasa? Llevan a una institución policial. ¿En qué lo trasladan? Díganlo. En la tolva de la camioneta. Y si hay buenos vecinos, en un taxi. O sea, como sea lo trasladan. Ese tiempo es fundamental si hablamos de paro. Estamos hablando en general, ¿ya? Entonces, se activa la respuesta. O sea, el primer labor es activación del sistema de emergencia. Toda la moraleja que las nuevas generaciones es tratar de activar un sistema de respuestas de emergencia, ¿no? Actualmente hay instituciones de apoyo y inmediatamente que activamos a quien está llamando, ya realizamos el RCP de alta calidad. ¿Cuáles son los criterios de RCP de alta calidad? Más adelante lo vamos a enumerar, ¿ya? Pues de cualquier manera. A veces incidentalmente vemos pacientes o personas, ¿no? Que se entienden la sobrecarga emocional y quieren hacer masajes, y hacen masajes circulares, simplemente no se limpian, ¿no? Simplemente presionan por encima, o sea, desconocimiento de lo que es una compresión. Entonces, en ese sentido, tenemos que mejorar mucho. Mientras empezamos a ver ese cuidado de calidad, que será motivo de la práctica esta semana, ya llega el desfibrilador. El desfibrilador, como veremos luego, hay dos tipos: el manual y el automático. Lo ideal es el automático porque ahí cualquier persona lo puede manipular. Es más fácil que activar, ¿no?
un juguete. Mientras tanto, llega el sistema de la ambulancia y ya tiene soporte vital avanzado. ¿Por qué hablamos de soporte vital avanzado? Porque ya tiene manejo vía aérea, ya tiene oxigenoterapia, ya tiene fármacos. Entonces también es motivo de revisión estatal. Finalmente, el paciente ya está atendido, ¿no?, en el hospitalario, pero hay una serie de cuidados post-paro. No hay que, salió el paro, todo feliz, no se libra. No, hay cuidados post-paro. Y va a depender mucho de la causa del paro cardiorrespiratorio. ¿Correcto? Y finalmente, si todo sale bien, la recuperación y un bonito resguardo. Ese es el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Ellos todavía se lo cumplen? Sí. Entonces, ¿en cuántos eslabones podemos anotarnos? Desde el comienzo. Por lo pronto, esto vamos a hacerlo todo rigor. Generar de alta calidad. Hasta que cansen los brazos. Listo. En el intrahospitalario ya tenemos los escenarios establecidos. Por ejemplo, en los hospitales que tienen 5 niveles, 5 pisos, pero también tienen niveles de sótanos. Pero en el primer piso también tiene varias áreas, lo que es consulta externa, ¿cierto? Lo que es imagenología, lo que es farmacia. En el sótano, más imágenes, ¿no? Cirugía de vía, ¿no? Primer piso, segundo, tercero, todos los pabellones y servicios de especialidades. Entonces, en cada una de las especialidades, ¿no?, justamente se tiene que aplicar el primer eslabón. ¿Cuál es? Que sepamos reconocer el paro cardiorrespiratorio, capacitar a todo el personal de todos los turnos, ¿no? Y la prevención temprana, es decir, estamos preparados frente a una eventualidad. Hagamos un ejemplo. Se ocurre un paro cardiorrespiratorio en un paciente que está esperando consulta externa, que dista más o menos unos 100 metros y un poco más de la emergencia que estamos nosotros. ¿Qué es lo que hacen? A la emergencia, hasta trasladarlo, en lo que se pueda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero si alguien ahí está preparado, hace las compresiones, ¿gana el paciente algo o no? Claro que sí. Y de repente el equipo preparado, con un código, corre con el DEA y inmediatamente ahí puede ser el RCP. ¿Cierto? Entonces, por ahí viene entonces la activación del sistema de respuesta de emergencia. ¿Cómo se les ocurre que podemos activar el sistema de emergencia dentro del hospital? Ustedes son director del hospital. ¿Cómo activarían el sistema de emergencias? ¿Qué clave dirían? ¿Qué métodos utilizarían? ¿Perifonería? Atención, paro cardiorrespiratorio y consultorio de oftalmología. ¿Qué hace la gente? Todos corren oftalmo a firmar, ¿cierto? No, hay unas claves. Por ejemplo, el próximo ciclo va a llevar obstetricia, ¿cierto? Ahí le van a contar qué tipo de claves. La clave roja, la clave amarilla y la clave azul. La clave roja, por ejemplo, significa todo lo que es hemorragia, ¿no? Entonces, perifonean, ¿no? Hay los teléfonos que tenemos anexos, hay un parlante o también hay perifoneo. Clave roja en consultorio de obstetricia, ese equipo está programado. Uno de intensivos, uno de emergencias, el anestesiólogo, todos a uno. Y nos juntamos, hacemos todo al paciente, hacemos el lugar. Clave roja. O también la clave azul, ¿no? El tema de hipertensión. O la clave amarilla, el cuadro de sepsis, por ejemplo. Acá en la clave, como alguien lo dijo, ¿no? En un hospital en Lima dijeron, ¿no? La clave era caballo blanco. Caballo blanco, el servicio tal. Es un paro. Calladito, nomás vamos. Vamos. Entonces, evita las alarmas, ¿no? Las alarmas. Y inmediatamente igual acá. El RCP de alta calidad. El RCP, como he dicho, son medidas estandarizadas. No hay que muchas instituciones mejor cuenta, no, todo está estandarizado. Es cuestión de conocer. Y luego sigue igual, ¿no? El uso del DEA, los otros pagos y la recuperación. ¿Muy bien? Entonces, bien claras las diferencias de ambas cadenas. ¿Hasta acá jóvenes alguna pregunta? Acá para mencionar justamente la evolución. Quien marca la pauta acá es el AHA, ¿no? Que es la American Heart Association, o sea, la Asociación Americana del Corazón. La Asociación Americana del Corazón es la que también este año ha propuesto el cambio de terminología de las crisis hipertensivas que no existen. Ahora se llama presión arterial marcadamente elevada, ¿no? Y antes era ABC. ¿Qué significa letra A? Vía aérea. Vía aérea. Letra B grande, ventilación. La letra C, compresiones. Miren, estamos hablando de 2005, hace 20 años. Y la vía aérea, tenías que pegarte si estabas respirando o no. Algunos colocaban un espejito
A ver si con el vapor se vagonaba, se estaba respirando. De repente que deje de respirar, te voy a decir, no, no es así, ya cambió. Ahora se invirtió desde el 2010 Como el espejito. el CAB. Entonces el orden es compresiones, lluvia aérea y ventilación. CAB. ¿Listo? Correcto. Entonces, cuando llega un caso de paro respiratorio, nuestro cerebro empieza a analizar, ¿no? Tengo que analizar el riesgo, es decir, el escenario. El escenario, ¿no? Es decir, por ejemplo, usted está frente a un paciente, o acá nomás, ¿no? Le veo por acá un poste de luz eléctrica, ¿no? Alguien está trabajando y hay un choque eléctrico. Y el paciente cae. Pero el cable de electricidad está cercano. ¿Ustedes se acercarían a hacer un RCP ahí? ¿Una atención? No. No. Otro ejemplo, un paciente que está en un accidente de tránsito, ¿no? Los vidrios, ¿no? El combustible, todo. ¿Qué hacemos? Reaccionamos al herido y vamos a un lugar seguro, porque si no nos exponemos. Entonces el examinador se convierte en otra víctima. Nos analiza el riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estado de conciencia, ¿no? Responde o no responde. Verifico, respira mal, ¿no? Y constato si hay pulso, el pulso carotídeo, por ejemplo, ¿no? Ahí inicio las compresiones, ¿no? Previamente, percloria aérea y agua de ventilación. Estamos solamente con una pequeña introducción. Entonces, pasemos a describir el soporte básico de vida. ¿Qué es esto, jóvenes? La Cadena cadena. de supervivencia. Cadena de supervivencia. Entonces, el BLS, cadena de supervivencia, considera que primero debo confirmar la seguridad del escenario. En segundo lugar, debo verificar si estoy frente a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Si confirmo que ya estamos frente a un paro cardiorrespiratorio, tenemos que activar la cadena. ¿Con qué empieza la activación de la cadena? Con el llamado, o sea, activar el sistema de respuesta, ¿no? Entonces aplico el CAB y realizo 30 compresiones, estamos hablando de adultos, 30 compresiones, ¿no? La línea medio external, ¿no? Aplicando la mano dominante primero y luego la otra, ¿no? Entrelazadas, y hacemos 30 compresiones alternando con dos ventilaciones. ¿Cuántas veces? 5 veces. Si se hacen correctamente, esas 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, si se hacen correctamente a la velocidad correcta, se cumple con 2 minutos. ¿Puede repetir? Claro, repite. Van a ser 2 minutos más. ¿Recuerdan ustedes los 4 minutos? Pues ahí tienes chance. ¿Correcto? A los 4 minutos. Si abre el aire, ¿no? Bueno, de manera referentemente, vamos a hacer una práctica hasta que llegue el día, esa ventilación es el día, y luego la posición de rescate. Y cómo se aplica el día. Cuando digo esto, de la parte teórica, la parte práctica va a ser un poco mejor o más productiva, ¿no? No olvidar el trabajo en equipo. Ese es el RCP o soporte vital básico. Esto es lo mismo, vamos a repetir. Lo que sí enfatizamos, las compresiones de alta calidad. ¿Cuáles son, digamos, el RCP de alta calidad? Ahora sí. Lo primero es que, una vez identificado el paro respiratorio, aplicar el talón de la mano dominante sobre el centro del esternón, ¿no? Y vamos a realizar las compresiones. Las compresiones deben darse, en primer lugar, con una profundidad en adultos de 5 a 6 centímetros. ¿Por qué será eso? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? Anatómicamente estamos llegando de forma externa hacia la pared del corazón. Para que ustedes tengan una idea, aún haciendo una buena compresiones de esta naturaleza de profundidad, solamente sustituimos el 35% del corazón como bomba. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿a cuánto de frecuencia? A 100 a 120 minutos, perdón, 100 a 120 compresiones por minuto, a esa cadencia. Antes era al menos 100, ¿no? Entonces desde hace ya unos años es de 100 a 120. No es en el examen que dijo, no, todos reclamaron, ¿no? Nos he dicho que 100 a 120 al menos, no, ¿cuál es 100 a 120? El otro era al menos 100. No, pero está en 100, sí, pero ahora es a 120.
¿Ya? Es importante dejar, al momento que comprimimos, dejar expandir. ¿Por qué? A ver, hagamos un paréntesis. ¿A qué llamamos retorno venoso? ¿Qué es retorno venoso? Todo lo que regresa a través de las venas hacia la cavidad derecha del corazón. Entonces, eso va funcionando con presión negativa. Entonces, si usted hace la compresión de la bomba al corazón, descomprime, hace fuerza negativa y mejora el retorno venoso. Entonces, tiene que permitir esa compresión, dejar expandir el tórax. La cadencia de 32, 5 veces, 5 ciclos, es justamente los 2 minutos. Y algo importante, no interrumpir la maniobra de CP. Realizan 1, 2, 3, 4, hacen las compresiones y de pronto, a ver, no voy a interrumpir las compresiones, sigue la cadencia de las compresiones. Si alguien se agota, cambiamos de examinador o reanimador, pero no hay que interrumpirse, ¿correcto? Listo. Entonces, el RCP de alta calidad. Entonces, nuevamente, para entrar en detalle, 32, 32, 32, 32, 32, son 5 ciclos de 32, y luego vamos a verificar si el paciente tiene pulso. Para el grupo de práctica, por favor, repasen cómo se para con pulso. Ustedes me lo van a demostrar bien que nosotros. ¿Correcto? Listo. Si no hay pulso, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo ha pasado acá? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 minutos. 2 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos, no? Repetimos. Si no respira, sí. Y seguimos 32, 32, 32. Estamos hablando del CAB. Mientras llega el DEA. Si llega el DEA, interrumpimos y inmediatamente lo conectamos al paciente para deschoquearlo. Correcto. Y es más, si él tiene el 32 y es positivo decir el pulso, entonces simplemente colocamos al paciente en la posición de rescate, que también vamos a demostrarlo y lo trasladamos como debe ser. ¿Sí? Acá simplemente para recordar el reconocimiento de la escena, algunos ejemplos que mencionamos, ¿no? Más de una vez han salido noticias con las personas que hacen deporte tipo fútbol, ¿no? Y caen en el rayo, ¿no? Ah, sí. Automáticamente todos caen. Corremos auxiliares. Si cae otro rayo, entonces existe el riesgo. Acá. Lo otro, miren, acá nuevamente. Cables sueltos. O en zona de inmersión. Si alguien cae a la piscina o está en el mar, ¿qué va a sacar? ¿Lo que no sabe nadar? No, muchas veces hay accidentes. La emoción que da la acción y al final termina siendo una víctima más el rescatista. ¿Correcto? La gente bien las competencias, las capacidades. El rescatador nunca debe pasar a ser rescatado, dice el imán. Nuevamente el CAB, acá el instructor está hablando con un simulador, está comprimiendo, justamente realiza la maniobra frente al mentón, tiene una mano en la frente, propio el mentón y alinea la vía aérea para luego proceder a la ventilación, taponando las fosas nasales y sin dejar de sostener el mentón. Nuevamente, la descripción de los 5 ciclos, por tercera vez lo estamos diciendo, 32, ¿no? Equivale a 2 minutos. Y justamente la idea es que cada 5 ciclos se debe cambiar de reanimador. Y esa es la única que vamos a hacer esta semana, ¿no? Para que se forme una impedir que haya interrupción. Entonces, todo debemos saber el CAB. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Por qué 10 minutos? Caso de muerte clínica, muerte biológica. Pero hay 3 excepciones. Y si están atentos, sobre todo aquellos que están como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están con sus celulares y no escuchan el clase. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a decir las excepciones. ¿Ya? Entonces, por tercera vez, ¿qué es un RCP de alta calidad? Ahí lo tienen. Compresiones de 100 a 120 por minuto. Comprimir 5 o 6 centímetros por profundidad. Permitir expandir el tórax. Dar las interrupciones, justamente, y no ventilar excesivamente. Muy bien.
Vamos a aplicar en el centro del esternón, las manos dominantes, entrelazar la otra mano. Acá una foto del recuerdo. Acá tienen dos mensajes. Aquí estamos solamente para el foco. Jamás, jamás, jamás intenten hacer un RCP en un paciente que está despierto. No voy a hacer hace algunos semestres. Ya, te doy la clase. De aquí voy a practicar con mi hermana. No. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría? Lo fracturamos. Entonces, acá solamente el objetivo es para explicar bien lo vertical, estamos ahí, lo vertical, ¿no? Que los hombros con los codos extendidos se afectan a lo vertical, perpendicular, ¿correcto? Y las compresiones van hacia abajo, no se van, no, hacia abajo, todo movimiento a nivel de cadena, ¿correcto? Y arriba hacia abajo, solamente para fotos, ¿no? Luego, verificar los pulsos, lo mencionamos, y estos jóvenes me gustaría que no lo olviden, porque es básicamente lo que van a repasar para el tema de evaluación. El cuadrito que tienen todo esto, ¿ya? Y ustedes van a verificar justamente, ahora tenemos un poquito, la división de los tres grupos etarios, ¿no? Estamos hablando adultos, adolescentes, niños entre 1 año y la pubertad y lactantes de menor de 1 año. Aquí lo que llama la atención, en primer lugar, la seguridad del lugar, no olvidar la seguridad del lugar. Reconocer los 3 criterios de pago, activar el sistema de emergencia, además las compresiones, sea con 1 o 2 reanimadores. ¿Correcto? Esto vamos a hacer en la práctica. ¿Sí? La frecuencia, 100 a 120 hemos dicho, la profundidad, ¿correcto? La colocación de las manos, finalmente la descompresión y reducir el mínimo las interrupciones, ¿correcto? Como digo, este tema creo que con la práctica se va a complementar con mayor detalle. 2 palabras nada más de patología, vean ustedes qué condiciones que hay que corregir. La hipovolemia, hay que corregir la hiperinsuflación, hay que corregir la causa respiratoria. Miren ustedes, 10 al 25% sufre el corazón como bomba, ¿no? Decíamos en la 30, uno es en el 75% una buena compresión, ¿no? Entonces no sufre el 100%, pero por lo menos con una cierta calidad lo intentamos. A ver, estas son las compresiones, ¿no? Que se realizan, por ejemplo, para explicar en el caso de fibrilación ventricular. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Modo cardiología. ¿Qué significa la palabra fibrilación? ¿Cómo es el movimiento del corazón? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. En cambio, fibrilación simplemente tiembla y no hace una contracción efectiva. El corazón está ahí, paralizado, temblando. Y la principal estructura del corazón es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, a mayor, digamos, compresiones, puede mejorar la. A ver, la letra A, esa es la compresión. La letra A, hacemos la tensión frente del mentón. Y esta es una maniobra que se llama tracción mandibular inferior, donde el examinador está a nivel del herido o el paciente paro y traccionamos con ambas manos para evitar que haya movimiento. Recuerden ustedes que un paciente politraumatizado es potencialmente considerado como un traumatismo neuronal cervical hasta demostrar lo contrario. Por eso es importante, como mencionamos en la parte de historia clínica, anotar el escenario. ¿Qué estuvo haciendo el paciente? Estuvo en un poste, estuvo subiendo las escaleras, estuvo haciendo deporte, estuvo sentado, se cayó a nivel. Es importante para ver o no la sospecha de traumatismo ventricular. Cuando realizan esa maniobra es ante la sospecha de traumatismo ventricular cervical. Si no, simplemente es la maniobra frente al mentón, es una sospecha de lo convencional. Luego viene la letra B, que es la ventilación, en la que se hace justamente durante un sueño. ¿Qué estamos administrando con la ventilación en el paciente? ¿Oxígeno? ¿Qué exhalamos nosotros?
que hace mejor el ser humano es convertir oxígeno en CO2, ¿cierto? Listo. Entonces estamos exhalando CO2. ¿Y el CO2 cómo actúa? Como vemos en la cuarta semana de insuficiencia respiratoria, es el principal estimulante del ciclo respiratorio, básicamente. Pero si no se puede hacer la ventilación, por ejemplo, un paciente con traumatismo facial, o un paciente con suicidio tiene temor de qué enfermedad puede tener, o alguna, digamos, condición que no nos permite tener la confianza, entonces simplemente basta con las compresiones. ¿Correcto? Bien. La presión de rescate, 10 a 12 por minuto, cuando el paciente ya tiene pulso, se regula. Acá, pregunta importante: ¿hasta cuándo o hasta cuánto yo debo realizar la maniobra de RCP? La primera sería cuando el paciente se cansa. Imagínese usted está con un amigo o un vecino a medio de paseo, está en un bosque, está en un desierto, y alguien de los dos presenta paro y se queda solito. Suena cruel, pero puede ser. Cuando llega el soporte avanzado de vida, en este caso llega todo lo que nos ayuda correspondiente, como el día, ¿no? O cuando el paciente mejoró, obviamente, ya no hay hacer efecto. O cuando pasaron los 10 minutos, excepto en 3 condiciones. Dedicado a los que están con el celular todavía no tienen la clase. Cuando hay hipotermia, ¿no? Cuando hay ahogamiento, cuando hay efecto de fármaco, sobredosis. Se dice que puede pasar los 10 minutos. Entonces, lo que está dicho, los 10 minutos no se da así, pero con una guía te da esas opciones. Hay quienes tienen hasta los 20 minutos. Y han habido casos muy aislados, pero aún muy aislados. En fin, esto es solo informar nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo suspender? Cuando de repente hemos empezado a ver a un paciente, pero usted después ya se entera que es un paciente con enfermedad terminal, que es parte de la evolución de toda la enfermedad. No muy malinterpreten. No dice, no, es que no hacemos nada. No, sí analizamos, pero hay que ver en qué condición del estadio está la enfermedad. Por eso es la parte, ¿no? Digamos, de evolución natural de la enfermedad. ¿No? Algo que ya no va a responder, a eso me refiero, a lo que no va a responder. ¿Hasta acá pueden alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a la segunda parte. Hemos revisado el RCP básico, soporte vital básico. Entonces, yo puedo preguntar, ¿cierto? ¿Puedo preguntar? Bien. Diferencia entre muerte cerebral, entre muerte clínica y muerte biológica. El tiempo. La muerte clínica es breve, sí. Muerte clínica se hace por 4 minutos. Pasados 10 minutos, muerte biológica. ¿Cómo deben ser las compresiones en cuanto a la frecuencia en niños? 15-1. Con un reanimador y con 2 reanimadores. ¿Con 2 reanimadores? 15-2. ¿Con un reanimador? Correcto, muy bien, se viste el cuadrito. ¿Qué más? ¿Cuánto es la frecuencia, la velocidad de las compresiones? 100 a 120. Antes, por ejemplo, en el año 2010 y en adelante, hacían las compresiones, la velocidad, lo comparaban con una canción de Billie Eilish. Está en el aire, ¿no? Se dividían. Pero ahora, como pueden ustedes acelerar, pueden acelerar esa canción un poquito y dan 100 a 120 aproximadamente. Esta es la práctica como eso. Bien, dejemos en parte ya el soporte vital básico y vamos a conversar de un tópico importante, que es la defibrilación. El desfibrilador básicamente es un dispositivo, un equipo médico que va a producir una descarga eléctrica que de acuerdo a la intensidad nos va a ayudar a estimular la actividad eléctrica del corazón. Entonces es una terapia eléctrica. ¿Y dónde está? Ahí está señalando la flecha amarilla en el corazón del desfibrilador. Pues debemos conocer entonces el tema de que no todo paro respiratorio va a requerir el uso del desfibrilador. Acá, según la guía AJA, hasta la actualidad, hablan de 4 ritmos importantes de parada cardíaca
2 de ellos son defibrilables o choqueables, y 2 de ellos son no choqueables o no defibrilables. Es decir, solamente en 2 condiciones yo voy a intentar descargar al paciente eléctricamente para que pueda corregir el paro. ¿Cuáles son los 2 ritmos? A ver, lleva cardiología, ¿sí o no? Cardioventricularidad. Ya. Asistores. La primera imagen que dice 212. ¿Qué ritmo es? ¿Cuáles son las características en el KG de taquicardia ventricular? Ausencia. Ups, ya. Eso vamos a revisar con detalle cuando hablemos de arritmias cardíacas. Pero exacto, sí es. Es una taquicardia ventricular. Pero ojo, hay taquicardia ventricular con pulso y sin pulso. Si yo tomo un EKG al paciente o con otro paciente o un monitor cardíaco, puedo encontrar esa imagen en la parte superior, pero debo verificar el pulso. Si tiene pulso, no es un ritmo de paro cardíaco y tiene otro manejo. En cambio, si está ese ritmo y no tiene pulso, ya, muy bien, eres choqueable, pásame el desfibrilador. Sigue siendo. ¿Ya? Es el primer ritmo. El segundo ritmo que ustedes pueden apreciar y es el peor de todos, más conocido como la arritmia maligna, la fibrilación ventricular. Y les adelanto algo como, mejor les digo cuando lleguemos el KG mejor, si no quitamos un poquito del espectro. ¿Ya? ¿Cómo diferenciarlo? Pero bueno, ¿ya? Son los 2 primeros ritmos choqueables. Por ahora, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. ¿Y los ritmos no choqueables por eso? Ahí es la asistente. La primera imagen será actividad eléctrica, es decir, hay un trazado, pero sin pulso. Es más, frente a un estado de esa naturaleza, inclusive hacemos pasar al paciente o familiar, y el paciente dice, doctor, pero sí está, su corazón está latiendo. Sí, pero es una actividad eléctrica, a veces puede ser por fármacos en algunos casos. Ya son esas actividades. Y la segunda, asistolia. El famoso pi, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos en las películas? Bueno, ahora han cambiado las películas, ¿no? Las series, ¿no? De médicos, ¿no? Ha cambiado bastante, es más real, inclusive el que hace ese tipo de ediciones, el escritor ya se ha involucrado mucho en lo que es medicina, ¿no? Pero anteriormente, y pasa el desfibrilador, las novelas, ¿no? El desfibrilador, entonces, y salía el paciente. Bueno, entonces la asistolia no es un ritmo choqueable. Y la actividad eléctrica sin pulso tampoco es un ritmo choqueable. Entonces, ¿cuántas personas que han estado en esas condiciones te han exigido que utilicemos el desfibrilador cuando no está indicado? ¿Correcto? Bien. Entonces, dicho esto, nuevamente, la primera imagen que es taquicardia ventricular. Mejor les digo ya. ¿Saben cómo es la taquicardia ventricular? Es una cordillera con cerros de igual tamaño. Y la fibrilación ventricular es una cordillera con cerros de diferente tamaño. Pueden ser chiquitos o pueden ser grandes, pero igual son grandes. ¿Ya? Bueno, después cuando hablemos en la vida cardíaca, no supraventriculares, ventriculares, coreanos, es otra cosa, pero vamos paso a paso. Hoy día el tema es paro respiratorio. Todavía no estamos en la arritmia. Bien, entonces la fibrilación debe ser precoz, es decir, lo más pronto posible, porque el tiempo lo mismo que es músculo. El tiempo es músculo. Bien, entonces, inclusive hay estadísticas que nos hablan, miren, de un paro extrahospitalario. Aquí en nuestra realidad, paro extrahospitalario es cuánto tiempo voy a trasladar a un lugar donde tiene el desfibrilador. Cuando debe ser al revés, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que traer un desfibrilador? Si alguien tiene un paro con 100 desfibriladores, se va corriendo a la enfermería, minuto y medio a la hora, ¿no? Y entonces regresa, que te están haciendo compresión. Por si acaso, ¿no? Entonces, con el día, miren cómo la estadística ha mejorado la sobrevivencia del paro presenciado. Paro presenciado, que tiene más oportunidad el paciente. Entonces, así les expongo que existen varios tipos de desfibriladores. En este caso, el más conocido, el DIA o DAE, que es el externo automático, ¿no? Es un instrumento parecido al que tenemos acá,
donde tiene un dispositivo más pequeño que una laptop, ¿no? Una laptop, con botón de encendido y apagado, ¿no? Entonces justamente hay que colocar las paletas, como está ya en el simulador, una en la región infraclavicular derecha y otra en la región, ¿no? Maxilar o externa del lado izquierdo, ¿correcto? Es adhesivo. Inmediatamente en el encendido, y la máquina rápidamente va a identificar si es choqueable o no choqueable. Marca el ritmo. Si es choqueable, decía, vamos a descargar y la máquina te señala 5, 4, 3, 1, nosotros retiramos. Y si no es choqueable, simplemente no activa. Vamos a tener que seguir con las compresiones. ¿Correcto? Ese es el automático. El otro es los que utilizamos en los hospitales, por ejemplo, que también tenemos los manuales o las paletas, ¿no? Como hacen en la televisión, ¿no? G y hacen así, ¿no? El sistema de así. Igual, infraclavicular derecho y lateral axilar externo, ¿no? Comprendes, tienes que gritar, literalmente gritar. Voy a descargar, todo el mundo está ahí. Así como dijo, ha habido accidentes. Tienes que gritar y todo el mundo se separa del paciente por el canal. Recuerden que ese es un principal conductor de electricidad. Y el otro es el inflador implantable. ¿Sí recuerdan ustedes los marcapasos, cierto? Sí, en esta cardiología marcapasos. Los transitorios y luego los simultáneos repetitivos. Igual funciona. Se implanta subcutáneo y el paciente puede tener una arritmia choqueable, inclusive dormido. Y inmediatamente descarga y no pasó nada, ¿no? Conozco casos de personas que tienen este tipo de inflador implantable. Nuevamente, por algo será. ¿Cuáles son los riesgos choqueables? Ventricular, ventricular sin impulso. Y no choqueables, sin actividad, sin asistón. ¿Correcto? Los choqueables en azul y los no choqueables en rojo. Creo que eso está muy claro. Nuevamente, el salito con diferente tamaño, cordillera, vibración ventricular. El salito igual de tamaño en taquicardia ventricular. Lo que hay que indicar que no tiene pulso. En los simuladores de estas imágenes ustedes van a identificar en la última semana de arritmias justamente ese tipo de ritmos señales. Y también entonces tenemos la actividad eléctrica sin pulso en la actividad tipo asistol y la actividad asistol. Esto me hace recordar que en algún momento ustedes, internado o más adelante, van a tener la oportunidad de presenciar de repente un paciente en paro y posteriormente un paciente fallecido. Una recomendación: se duda, entre comillas, siempre un paciente tomando el EKG. Y ese EKG a la historia clínica, con fecha y hora. Usted identifica cada historia, ¿no? Y ahí evita que por ahí, no, estando en velatorio, no, todavía se mueve, tiene actividad. Usted está verificando ahí. ¿Correcto? Una sugerencia. Entonces, el DEA, o DAE, como quieran llamarlo, este es parecido al que tenemos nosotros, ¿no? Con las paletitas, ¿de acuerdo? El botón de encendido y una voz que nos da las órdenes y justamente las amoralidades de su parte se van a presentar en el paciente. Se puede utilizar con un gel, pero este tiene un adhesivo inclusive. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza? Nuevamente insistimos, se colocan las paletas infraclavicular derecha, justamente en la región axilar anterior, lateral anterior, ¿no? Izquierda, ¿no? Y dejamos que la máquina nos dé la señal. Si dice que va a descargar, inclusive tenemos que alejarnos. Si el paciente todavía sigue en paro, continuamos inmediatamente con las compresiones, hasta que nuevamente podamos utilizar la máquina nueva. Debe ser manual. El dispositivo o inflador externo manual, ¿no? Ustedes tienen las dos paletillas, ¿no? Con botón de descarga. Tienes que utilizar gel, sí o sí. Si no utilizamos gel, va a haber quemaduras. Se queda marcado al paciente a veces, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso y el riesgo también de electrocución. Acá ustedes pueden apreciar que existen dos formas.
el bifásico y el monofásico. Tiene mucho que ver con la capacidad de descarga en Joule. Es más, tienen acá el cardiovertor, el cardiovascular es igualito que tenemos en el hospital, ¿no? Tiene, digamos, un sensor para hacer una descarga automática cuando queremos no solamente hacer desfibrilación, sino también cardioversión eléctrica. Esto vamos a ver en el película de la risa, también con un video de demostración. ¿Ya? Entonces, para que conozcan el desfibrilador externo. ¿Por qué monofásico y por qué bifásico? A ver, ¿qué ritmo es el de arriba? Ya lo conocen, ¿no? El que está en el café de arriba. Fibrilación ventricular. Como ustedes van a llevar, al final hacemos una pequeña evaluación de todas las estaciones, donde va a ser EKG, AGAS, el RCP, intubar, ¿no? De acuerdo al lotario usted va a coger, ¿no? De forma aleatoria. Me acuerdo cuando tomamos exámenes a los grupos anteriores hace unos años, le pusimos un EKG así parecido, pero no era una fibrilación auricular, ventricular, fibrilación ventricular, era un artefacto. Era una imagen de un paciente con EKG que se ha movido y al moverse alteró la secuencia. Entonces ya la mayoría contestó que era fibrilación ventricular, pero hay criterios, pero no es general. ¿Ya? Entonces ven ustedes la señal cómo va. ¿Por qué bifásica? Porque va la señal de ida y regreso. ¿Y por qué monofásica? Va en una sola dirección. Por eso monofásica son 360 joules de ingreso y monofásica va de 120 a 200. Bien, dicho esto, jóvenes, entonces conversemos sobre el soporte avanzado de vida. El soporte avanzado de vida, en este caso, pues ya está bajo el manejo del personal de salud. Corresponde, ¿no?, el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea partiendo de la maniobra frente mentón hasta la intubación inclusive del paciente o la conexión al ventilador mecánico. O sea, tiene una serie de pasos de acuerdo a la complejidad de la atención, ¿no? O el uso de oxigenoterapia inclusive, ¿no? O el capnógrafo. ¿Qué es un capnógrafo? CAP, no. El término CAP, no. El CO2, ¿no? Que verifica cuánto CO2 tenemos nosotros al exhalar, ¿no? El manejo de la vía endovenosa. Tenemos una vía permeable. Y si no encontramos vía endovenosa, pues es la vía intraósea, ¿no? Administrar los fluidos. Y acá utilizamos los medicamentos. Tiene adrenalina, tiene bicarbonato, tiene locaína, alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora lo importante, cuando realicemos, como está el color negro, ¿no? Hacemos todas las maniobras, todo el gasto, siempre paralelamente pensando qué enfermedad o qué condición produjo el paro cardiorrespiratorio. Y sobre todo, ¿cuál es el concepto? Hemos dicho que sea reversible. Entonces están las H y las T, ¿cierto? Esta semana, la próxima tenemos el HP, ¿no? Para ustedes en el práctico, ¿no? Entonces, las H y la T, ¿no? Y básicamente verificar la condición clínica del paciente. Y acá utilizamos dispositivos de oxigenoterapia. Esto lo vamos a ver en la cuarta semana, si no me equivoco, de lo que es el dispositivo llamado, ¿cómo se llama esto? No se llama BU, por si acaso. AMBU es la marca. El dispositivo se llama bolsa, máscara, válvula y reservorio. Así se llama. Más conocido como BU, pero buena máscara. ¿Ya? Eso vamos a utilizar también cómo aplicarlo, la estrategia, etc. Y estos los tubos braquiales, que tienen varios calibres y dimensiones, que vamos a realizar la práctica también pues son braquiales. ¿Correcto? Hasta el detalle. Bien. ¿Qué más necesitamos? Las vías. Y las vías en este caso es la vía endovenosa, en primer lugar, endovenosa, y en segundo lugar, la línea arterial. Línea arterial. La línea arterial puede ir conectada inclusive al monitor, que va a los parámetros, donde está la frecuencia en verde, la presión arterial en rojo. Debajo de la presión encuentran un paréntesis, la presión arterial media. ¿Ya? ¿Listo? La saturación de oxígeno en amarillo, la frecuencia respiratoria, ¿no? Básicamente el CO2 cardiógrafo el 29 dice ahí, ¿no? Bien. Este es el cardiógrafo, antes y después de la intubación. Cuando está bien intubada en esta permeable, nosotros estamos eliminando CO2. Quiere decir, si se elimina CO2, el cardiógrafo va a detectar más o menos CO2. Más CO2, quiere decir que está en buena intubación. En el palo puede dar esta.
¿correcto? Luego vienen los fármacos. ¿Ya? Entonces en cada práctica estamos dejando tareas. Y una de las tareas justamente es la composición, familiarizarse con la composición y presentación de los fármacos más utilizados. Por ejemplo, acá tenemos la lidocaína, la miodarona. ¿De cuánto viene la miodarona? ¿Apoyo? 150. ¿Y cuánto se utiliza? ¿De cargas? En el RCP avanzado, 300. Eso vamos a detallar en la secuencia de la práctica de la semana. Importante calcio, bicarbonato y la adrenalina. Más fármacos, acá están grupos de mismos fármacos. Aquí agregamos el sulfato de magnesio de repente, la proteína, ¿no? Y estas son las H y las T. Las H y las T, ¿no? Hemos dedicado las primeras 3 horas de la próxima semana a repasar las H y las T. Entonces, la tarea es, para el grupo de práctica, que ustedes recuerden qué enfermedades o qué patologías producen, por ejemplo, hipovolemia, o qué patologías producen hipoxia, o acidosis, o hipercalemia, hipoglicemia, qué patologías producen hipoxia, ¿no? Acá, como YAPA, por decirlo así, incluso en asterisco, miren, causa más común de actividad eléctrica sin pulso. Causa más común de actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál es? Hipovolemia. Pero ojo, la hipovolemia y hipoxia, pero ¿qué enfermedades? Por ejemplo, se me ocurre así, una lluvia de ideas, a ver, una enfermedad que te dé hipovolemia. Una hemorragia, por ejemplo, profusa. ¿Ya? Una que dé hipoxia. Una neumonía grave puede ser, o una asma severa puede ser, ¿no? Entonces son causales frecuentes de actividad eléctrica sin pulso. Y las T estamos hablando de taponamiento cardíaco. Aquí me recuerdo la actividad de Beck. De ruidos, exacto, la actividad de Beck. ¿Qué más? El neumotórax, no cualquier neumotórax, sino atención, o sea, un neumotórax grande que comprima, colapse al pulmón. Las toxinas, las tabletas, estamos hablando de intoxicaciones en general. La trombosis coronaria, que es el tema de la próxima semana, ¿no? Los infartos de miocardio por trombocoronarios, ¿no? La trombosis pulmonar, también tenemos un tema de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y finalmente los traumas, algunos lo reconocen, otros no, pero el traumatismo sobre todo se ve, ¿no? Politrauma puede ser. Entonces, lo importante es que ustedes como ejercicio familiarizarse qué patologías produce cada una de las H y qué patologías produce cada una de las T. ¿Correcto? Bien. Entonces, es lo que nos dice nuestra guía de la A. Esto, jóvenes, es lo esencial que ustedes deben recordar. Este algoritmo. Para la práctica, por favor, lo repasen, porque eso lo vamos a desarrollar. Correcto, solamente a grandes rasgos, ¿no? Si es ribodefibril o no, la activación, la descarga, vamos a comenzar la descarga, vamos a hacer simulación de la descarga y cuando empezamos a utilizar fármacos, ¿no? Las características del de alta calidad, correcto, la dosis de los fármacos viene en primera, segunda dosis, los dispositivos de distribución traqueal, el cargador y otros, ¿no? Cuando la descarga sea bifásica o sea monofásica, si ustedes para reconocerlo. El retorno a la circulación espontánea, también llamado RCE. El RCE, justamente cuando haya curso de presión, ¿no? La presión parcial de CO2 aumenta, hay una buena onda, y las H y las T. Entonces, esa secuencia es justamente la esencia de esta tarde de hoy, el algoritmo del paro cardíaco en adultos. En el instante, solamente para recordar, justamente las compresiones, ¿no? Nada más como una defensa ahí. El ángulo que está a la cabeza de la paciente, ¿no? Es lo mismo. Acá, el algoritmo del RCE, claro. Igual a través de su delegado les envío la guía completa, ¿les parece? La simplificada, ya que tiene un poco más claras las imágenes para que ustedes puedan repasar, ¿verdad? Porque les envío en un momento, ¿correcto? Acá no me ha dado mucho, pero igual. El retorno, el RCE o retorno espontáneo circulatorio,
¿no? En la cual ya tenemos que básicamente medir la saturación de oxígeno, más 92, justamente la presión parcial de CO2, saben que es entre 35 y 45, o 1,41 perdón, menos 5. Y los parámetros hemodinámicos, sobre todo la PA sistólica, más de 90, y la presión arterial media, más de 65. Ya como hemos visto cómo se calcula la presión arterial media, ¿correcto? Y luego el manejo de la temperatura, el MET, que le llaman. Como le digo, esto es parte de la práctica, porque es más entendible para ustedes, ¿correcto? Bien. Luego viene la recuperación. La recuperación, en la cual va a depender de la etiología del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y justamente el futuro del mismo se va a quedar alguna o no secuela, sobre todo cuando la recuperación ha sido prolongada, ¿correcto? Esto lo pasamos rápido, es lo mismo como visto, pero ya es muy detallado. Nuevamente, por segunda vez lo presentamos, eslabones, aquí. Estos jóvenes es una imagen muy importante, ¿verdad? Un poquito de zoom. ¿A qué se refiere? A la organización del equipo que va a tener un RCP. Si es centro hospitalario, en cada equipo debe haber un líder siempre que organice. Paro, inmediatamente nos organizamos. Ya uno sabe qué equipos debe tener antes de necesitarlo. Imagínense ustedes, el desfibrilador está malogrado. Adrenalina, no hay. Entonces tienes que tener todo preparado antes de necesitarlo. ¿Correcto? Después una persona se va a encargar de dirigir y el manejo de la vía aérea. Si estén ahí, arriba está todos con unidad de bioseguridad. Mandilores, mascarillas, los guantes, los visores, todo porque vamos a ver muchas causas, estamos viendo muchas causas de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ese es un medio. El otro se va a encargar de la desfibrilación. En este caso puede ser manual o puede ser empleado, ¿no? La otra persona se encarga del coche de paro. El coche de paro es un dispositivo, tiene un equipo, un dispositivo médico en el cual contiene toda la serie de instrumentos, ¿no? Y medicamentos, y va a ir, ¿no? A través de personal de enfermería administrando, ¿no? Y alguien más está registrando todo el tiempo. Hola, al inicio de la CT, 9 de la mañana. ¿Cuánto tiempo vamos? 10 minutos, no, sigamos. Entonces, vamos rotando de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Entonces, es manejo de equipo porque el tiempo es fundamental para la recuperación del paciente. Muy bien. Entonces, a manera de conclusiones, ¿qué me van a decir? ¿Cuáles son los 4 tipos de paro cardiorrespiratorio como realizado? Vamos con los chequeados. ¿Cuáles son? ¿Y los no chequeables? ¿En cuál de los 4 realizo solamente compresiones? En los 4 hago compresiones, pero solamente voy a chequear o desfibrilar los taquicardias ventricular y fibrilación ventricular. Entonces sigo con la compresión, no hay lugar, no, sigo con las compresiones. ¿Correcto? La cadena de vida, cadena de supervivencia. A ver, el límite hospitalario, ¿cómo comienza? El límite hospitalario. Reconocimiento y prevención, ¿cierto? Luego viene activación del sistema de respuesta. Luego viene compresión de alta calidad. Luego viene el desfibrilador. Luego viene soporte vital avanzado. Y luego finaliza con la recuperación. Cuidado para recuperación. La cadena de supervivencia extrahospitalaria. Reconocimiento del paro y activación del sistema de emergencia. Luego viene compresión. Luego desfibrilador. Luego soporte vital avanzado. Finalmente todo posparo y recuperación. ¿Está fácil? ¿Qué más? ¿Cuánto es el tiempo que podemos hacer un RCP? ¿Y por qué? ¿Cuál es la muerte clínica de muerte biológica? Lo ideal es sacar al paciente en menos de 4 minutos, pero podemos tener tiempo hasta 10 minutos y algunas excepciones. ¿Cuáles son 3 excepciones? Algunos hablan hasta de electrocución, pero está todavía no puede ser electrocución, pero bueno. Entonces miren, nunca dejar de realizar las compresiones.
¿Cuáles son las características de las compresiones de alta calidad? 1. La frecuencia 100 a 120. Profundidad en adultos. Si es un reanimador en adultos, ¿cuándo la secuencia? 30. ¿Cuántos ciclos? Duración. Otra condición, permitir expandir todas. Otra condición, que no haya interrupciones. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, las H y las T. A ver, ¿quién se acuerda de las H? Hipocalemia, Acidosis. hipoxia, Ay, se prendió el video. Se prendió el video. y las T. Trauma y removilidad pulmonar. No olvidar el ejercicio y la práctica de la siguiente semana es recordar qué enfermedades producen las H y qué enfermedades producen las T para tomar decisiones. Porque hay patologías que no podemos reparar en este momento. Requiere o no requiere llegar a ese punto. Y recuerden que esta condición de SP son para causas reversibles. ¿Correcto? Hay un detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Tienen la lista, por favor? Ahí está. ¿Está la lista? Aquí está. Aquí está la lista. Acá. Por favor.